Siguiendo con las definiciones, decimos que la capacidad funcional máxima es la carga ergométrica en la que ocurre el agotamiento o en la que aparecen signos y síntomas clínicos que obligan a detener el esfuerzo. O sea, la carga final en la que ocurre el final de la prueba de esfuerzo es la capacidad funcional máxima. Si llegó a los 200 watts una persona o a los 13 kilómetros por hora con cero dependiente y se detuvo porque no daba más, o detuvimos la prueba por una arritmia importante o por una hipertensión de más de 250 de sistólica o de más de 130 de diastólica, o detuvimos la prueba por una arritmia que nos obliga a detener la prueba, esa intensidad, sea en watts, sea en kilogramos, sea en kilómetros por hora, sea en millas por hora, es la capacidad funcional máxima. Cuando decimos capacidad funcional máxima nos referimos a eso. La capacidad funcional límite es la carga ergométrica en la que aparecen los primeros síntomas o signos clínicos o electrocardiográficos. Si realizamos la prueba de esfuerzo y llegó a los 200 watts, por ejemplo una persona, pero a los 150 empieza a aparecer infradesnivel del ST, o si a los 150 empieza la presión arterial sistólica es 220, o si a los 250 empiezan a haber extrasístoles supraventriculares, a eso denominamos capacidad funcional límite. O sea, a qué intensidad de esfuerzo en watts, kilómetros por hora, millas por hora o kilogramos empiezan a haber anormalidades en la prueba, que no son anormalidades que justifiquen detener la prueba, porque anormalidades que justifiquen detener la prueba serían a una capacidad funcional máxima. En anormalidades que empiezan a aparecer en la prueba denominamos capacidad funcional límite, a la intensidad a la que empiezan a aparecer estas alteraciones. Y llamamos capacidad funcional útil es la máxima carga ergométrica en que el paciente puede desarrollar esfuerzo en ausencia de signos o síntomas. O sea, la capacidad funcional útil es la carga anterior a la capacidad funcional límite. Si a los 150 watts empezaron a aparecer los síntomas y la carga anterior eran 125 watts, 125 watts es la carga funcional útil, en donde no hay alteraciones a esa intensidad. Y es importante conocer estos términos para la prescripción del ejercicio. Si un paciente va a ir a rehabilitación cardíaca, tenemos que entrenarlo en la zona de capacidad funcional útil. Tendríamos que tratar de evitar la intensidad de capacidad funcional límite porque ahí empiezan a aparecer las primeras anormalidades del esfuerzo. Entonces, una cosa es capacidad funcional máxima, otra cosa es límite y otra cosa es útil. Y es útil saber estos términos y qué significa para la prescripción del esfuerzo y la prescripción de la actividad física. Interpretación de la prueba y respuesta normal al ejercicio. Generalmente, una prueba se detiene por agotamiento, que se suma a una taquipnea y se suma a una sensación de fatiga importante. O sea, a medida que va aumentando el esfuerzo, vamos sintiendo más agitación, vamos sintiendo más necesidad de respirar más rápido y vamos sintiendo el agotamiento. Y llega un momento en donde la intensidad del esfuerzo es alta y uno claudica y paramos la prueba. Esto es totalmente individual, en una persona puede ser a los 25 watts, en otra a los 50, en otra a los 100, en otra a los 200, en otra a los 300, en otra a las 400 watts. Lo que pasa es que el que llega a 400 watts va a ser un ciclista de elite y el que llega a 25 watts va a ser una persona enferma. Pero generalmente
esto es sentido común, y lo que pasa es que debería ser sentido común. Muchas personas consultan por fatiga y disnea, por fatiga y agotamiento muscular, porque no están acostumbrados a realizar actividad física. Una persona que fue muy sedentaria y empieza un plan de entrenamiento, tal vez la agitación normal al esfuerzo le sea muy desagradable, y entonces esa persona consulta, y cada vez más son más frecuentes las consultas por fatiga, disnea, taquicardia normal al esfuerzo, porque las personas cada vez realizamos menos actividad física.